siento tu caminar y una voz tan tierna y suave que me dice: contigo yo voy a estar. Oh Dios, quédate conmigo, dame fuerza, dame abrigo, no quiero desfallecer. Oh Dios, quédate a mi lado, porque estoy desconsolado, necesito tu amor. Oh Dios, quédate conmigo, dame fuerza, dame abrigo, no quiero desfallecer. Aunque el llanto sea intenso, será tan lindo el momento, el que tú conmigo estés. Oh Dios, quédate conmigo, dame fuerza, dame abrigo, no quiero desfallecer. Oh Dios, quédate a mi lado, porque estoy desconsolado, necesito tu amor. Oh Dios, quédate conmigo, dame fuerza, dame abrigo, no quiero desfallecer. Aunque el llanto sea intenso, será tan lindo el momento, el que tú conmigo estés. Me he sentido triste y solo, y herido el corazón. La noche se volvió intensa y ha confundido mi corazón. Entre angustias y aflicciones, yo siento tu caminar y una voz tan tierna y suave que me dice: contigo yo voy a estar. Oh Dios, quédate conmigo, dame fuerza, dame abrigo, no quiero desfallecer. Oh Dios, quédate a mi lado, porque estoy desconsolado, necesito tu amor. Oh Dios, quédate conmigo, dame fuerza, dame abrigo, no quiero desfallecer. Aunque el llanto sea intenso, será tan lindo el momento, el que tú conmigo estés. Oh Dios, quédate conmigo, dame fuerza, dame abrigo, no quiero desfallecer. Oh Dios, quédate a mi lado,
porque estoy desconsolado, necesito tu amor. Oh Dios, quédate conmigo, dame fuerza, dame abrigo, no quiero desfallecer. Aunque el llanto sea intenso, será tan lindo el momento, el que tú conmigo estés. Oh Dios, quédate conmigo. Muchas gracias, hermano Eliseo. ¿Cómo están ustedes? Dios los bendiga. Buenas tardes. Nuestro estudio de hoy está en Marcos y estamos comenzando el capítulo 8. Si por ahí abren sus Biblias, capítulo 8 de Marcos. Y está bien interesante este pasaje porque lo vamos a ir viendo, pero este mensaje habla de algo que es como muy obvio dentro de esto, pero es difícil de entenderlo porque les voy a adelantar. Esta vez Jesús hace casi lo mismo que hizo ya una vez, uno de los milagros más grandes, una de las manifestaciones de su deidad más grandes que ha pasado, que es todas, pero en la ocasión cuando le dio de comer a 5,000 personas, nomás porque tenía 5 panes y 2 peces, que es todo lo que tenían los apóstoles. Esta vez va a volver a hacer lo mismo, ¿sí? Y los apóstoles no la pueden creer, no la creyeron la primera vez, pero esta vez tampoco. Ahora le va a dar de comer a 4,000 personas. Y no es el mismo milagro. Mucha gente piensa que es la misma ocasión, y no es así. Se repite, después pregunta Jesús qué les faltó cuando sucedieron cuando le dio alimentación a los 5,000, y luego en diferente, digamos, primera pregunta de los 5,000, luego pregunta de los 4,000, lo que quiere decir que las dos pasaron, sí, los dos, pero es importante que veamos, digamos, vamos a ir analizando todo esto, porque los puntos que la alimentación de tanta gente, digamos que los puntos que tenemos que analizar son bien importantes. Uno de ellos, que creo que es muy suave, es de que Jesús, cuando le dio de comer a 5,000 personas, andaba en Galilea. Sí, andaba en Galilea, se había ido a un lugar desierto, todavía en Galilea, y mucha gente de las regiones de donde él había estado predicando el evangelio fueron y se juntaron porque digamos que se identificaban con él porque era un judío, él, y los judíos se identificaban con él y lo seguían por todos lados, al punto de que eran 5,000 hombres más mujeres y niños. Acá se le juntaron 4,000 también, aparte de mujeres y niños, pero todos estos son gentiles, pues. Todos estos son como nosotros, no son judíos. Y no es que cuente más o cuente menos, pero digamos que cuenta igual. Y eso es muy importante para nosotros, porque especialmente para ellos, para los apóstoles, porque no podían creer que de la misma intensidad con que Jesús tuvo compasión y hizo esta gran obra con los judíos, ahora también la haga repetidamente con los no judíos. Y esto es obviamente que tiene tanto significado, porque así como Jesús vino y murió en Israel, primero por los judíos, como él lo dijo, bueno, pues de la misma intensidad, de la misma capacidad, al mismo nivel, muere por nosotros y nos da la misma salvación que ellos. A final de cuentas, de acuerdo a la Biblia, ya no hay diferencia entre judío y no judío, mujer o hombre. Al final de cuentas, solamente somos los hijos de Dios, somos los llamados por el Espíritu Santo a llamarle a Dios Padre, y eso es súper hermoso. Así, eso es lo que vamos a ir viendo. Más que la alimentación, tengo un versículo que voy a compartir ahorita, pero más que la alimentación que vemos, que digamos que eso conjuga el que ya no hay un pueblo elegido físico, pero que hay un pueblo elegido espiritualmente, que somos nosotros, que es la iglesia. Jesús quiere que a pesar de que se está hablando físicamente de la comida física, Él quiere que ellos y nosotros entendamos que verdaderamente no era ese
digamos que el sentido no era el enfoque, el pan que te quita el hambre, pero es su presencia, sí, es la palabra de Dios que te alimenta, que nos alimenta y que nos hace uno con Él. Déjame le digo el versículo que le tenía acá, que habla exactamente nomás de eso y está en Lucas 4:4. Dice: Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Así de sencillo. El Señor Jesús quiere que entendamos que no es, aunque es increíble que le estuviera dando de comer a tanta gente casi con nada, pero no era realmente el punto. Si Él siempre lo dijo: yo no soy, ustedes me están siguiendo porque les doy de comer. No era eso lo que Él quería que lo siguiéramos ahorita mismo, porque Él es el Salvador, porque Él es Dios y nos quitó los pecados. Y vale eso vale, es válido, es importantísimo, porque ahora tenemos entrada al cielo porque Dios murió por nosotros. Imagínate qué palabras si no supiéramos: Dios murió por nosotros, dio su vida por nosotros, y es el único que puede tomarla otra vez. Eso es lo que, por eso es tan válida, porque es Dios mismo haciéndolo, y sigue vivo, ¿no? Y así también nosotros. Voy a leer, voy al resumen de lo que estuvimos viendo la semana pasada, que es cuando Jesús había estado en el área no judía, en Sidón, y en Tiro y Sidón, y había sanado a este hombre que estaba sordo y se dice que sordo y tartamudo. En resumen, la gente supo que Jesús estaba en Sidón y le llevaron a un hombre sordo y tartamudo, y pues nuestro Señor tuvo compasión, y como no podía oír ese hombre, le puso los dedos en las orejas y escupió, aún tocó su lengua y gimió y dijo: abre. Y al momento oyó y habló bien, porque creyó ese hombre, y gloria a Dios. Dice que el otro día estaba orando por una persona que está muy, muy, muy enferma. Y obviamente cuando uno le pide a Dios, uno le está pidiendo que lo sane, ¿verdad? Y la oración es eso, que Dios le sane su cuerpo, que le dé fuerza física, ¿verdad? Y que le quite la enfermedad. Y es válido hacer eso, ¿verdad? Y la fe de nosotros tiene que ser que Él puede hacerlo. O sea, nosotros clamamos a Él porque sabemos que Él puede sanarlo. Él es el Todopoderoso. Al final de cuentas, si Él no lo hace, ahí te va, no es porque no pudo, es porque Él tiene otros planes que nosotros no tenemos, y que tenemos que analizarlos, ¿verdad? Porque cuando Dios hace una cosa, nunca la hace, digamos, por beneficio de Él. Él simplemente nos ama. Y si Él no sana a alguien, si Él no nos da el trabajo que queríamos, si Dios no nos da lo que le estamos pidiendo, seguramente no nos convenía, seguramente no es el tiempo, seguramente Él tiene otro plan mejor para ti, Él quiere que busques por otro lado, no sé. Tenemos que confiar en Él, ¿verdad? Porque de esa forma, cuando sí quiera, vamos a saber que Él lo hizo. Y vamos a darle gloria a Él, vamos a entender, sí, que no, Él todo lo puede, Él es el Todopoderoso, pero entonces tenemos que adaptarnos a su voluntad. Ese es el plan. Él es el Todopoderoso, Él es Dios mayor que nosotros, obviamente, pero tenemos que entenderlo, porque de repente nosotros pensamos que podemos manipular a Dios. Si existes, no es así. Nosotros tenemos que clamar en dependencia completa en Él. Ese es respetarlo y ese es honrarlo a Él. De esa forma lo adoras, en su majestad. Entonces hay que someternos a Él siempre. Voy a leer el pasaje que es en Marcos 8 y es del 1 hasta el 13. Y si me acompañan a ver este pasaje, dice así, capítulo 8 de Marcos, dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenía que comer, Jesús llamó a los discípulos y les dijo, déjenme le digo tantito aquí. Jesús acaba pues de sanar a este sordo, y seguramente estaba todavía en esa misma región de donde estaba el sordo, ¿verdad? No dice que viajó a ningún lado, ¿verdad? Pero lo que sí pasó es de que estaba todavía en la misma región de Decápolis, y estaba rumbo digamos que al norte, todavía en el mar de Galilea, pero llegó a un lugar donde va a llegar acá. Es un lugar que todavía está en el mar, pero que es desértico.
Sí, para nosotros es como difícil porque pensamos en el mar como un lugar tropical, pero allá es una zona montañosa. Entonces cuando todavía Jesús estaba yendo por un lugar de gentiles, pero estaba lejos. Dice ahí que investigué que eran como unos 40 millas de donde estaba. Entonces no sabemos cuánto tiempo pasó, pero no volvió a Galilea, no volvió a Jerusalén. Todavía está pues en esta región. Entonces se dice, en aquellos días, lo que quiere decir que pasó un tiempo, como había gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y todas estas cositas que vamos a ir leyéndolas, vamos a ir recordando, así cuando yo lo va leyendo, porque la gente a la que le dio de comer primero, tenían un día con él. Si se estaba haciendo tarde y había lugares, los apóstoles dijeron que mándalos a las aldeas de alrededor para que compren comida, ¿verdad? Porque está haciendo noche. Y aquí ya llevan 3 días los no judíos con él. Sí, también obviamente que habla de que esta gente tenía fe, andaba siguiéndolo. Y si Jesús se preocupó porque no tenían que comer, imagínense, ellos no les importaba comer, porque si no, no lo hayan seguido por 3 días seguidos. Entonces ahí va. 3 días están conmigo y no tienen que comer, dice en el 3. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de muy lejos, dice el dulce, tierno Jesús. Dice en el 4, sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tienes? Ellos dijeron: 7. Sí, me encanta, obviamente que podemos recordar cómo es. ¿Qué significa esto? Sí, Jesús dice: tengo compasión de esta gente. Ellos dicen: mándalos de aquí, no tenemos. ¿Quién lo da de comer? Y Jesús, quien es Dios y que ya sabe lo que va a hacer, les pregunta a ellos: ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cuánto tienen? ¿Cómo les van a dar de comer? Y dijeron: nomás tenemos 7 panes. Allá eran 5 panes, si se acuerdan. Un comentarista que dijo que si nosotros estuviéramos pensando en los números, cuando le dio de comer a 5,000 personas, tenían 5 panes. Entonces ahora tienen 4,000 personas, debían de ser 4 panes. Pero eran 7 panes, lo cual hace que sea una historia completamente diferente. Vamos a seguir. Dice en el 6, entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, si no en la hierba verde como lo vimos en los 5,000. Ahora están en tierra porque es un lugar completamente árido. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, porque estaban todavía pues cerca del mar. Y los bendijo y mandó que también los pusieran delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y no creo que lo haya puesto acá, pero déjame le digo, la palabra canasta, cuando eran los 5,000 que sacaron 12 canastas, eran canastas chiquitas, se me hace que allá le nombraron de otro modo, no me acuerdo cómo, pero como canastillas. Estas canastas, es una de la palabra que pone aquí como canasta, es la misma palabra que usaron para cuando bajaron al apóstol Pablo de un lugar para que se escapara. Entonces esas eran unas canastonas, una canasta que se ponían en la espalda para ir a sembrar. Entonces estas eran, los dos eran 12 canastillas, aquí son 7, pero canastotas es lo que sobraron de los panes que tenían. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego, entrando a la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Dalmanuta es un lugar que es cruzó el mar, sí se devolvió, sí, pero todavía la multitud que vaya en Dalmanuta es una multitud mixta. Esto es, hay revueltos judíos y no judíos. Donde él estaba, ahorita donde le dio de comer a la gente, no creo que no haya habido judíos, ¿verdad? Porque el sordo parece que era judío, ¿verdad? Pero a donde se fue, a Dalmanuta, era un lugar donde había influencia judía. Entonces vamos a ver ahorita por qué. Porque dice en el versículo 11, vinieron entonces a esta Dalmanuta los fariseos, los cuales no estaban pues en la región de Sidón, y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo, esto es Jesús, gimió en su espíritu y dijo: ¿por qué pide señal esta generación?
de cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Eso sería, pues, volvió a Jerusalén, a Israel. Esto que lo quise poner aquí todavía porque Jesús está haciendo a diestra y siniestra puras cosas que solamente Dios puede hacer. Sí, levantando muertos, sanando enfermos, dándole de comer a miles de personas con casi nada de comida. Sí, y los fariseos lo quieren cachar en algo, sí, y le dicen, danos una señal del cielo, ¿verdad? Y el Señor Jesús, que es tan dulce y tan tierno, les dice, son una generación malvada, no les voy a dar nada. Y no les dio ninguna señal porque Jesús no está siguiéndonos la corriente a nosotros. Él se fue. Vamos a ver cuál señales dio. En Mateo sí dice qué señales dio. Dijo, no les voy a enseñar nada más que la señal de Jonás. Entonces vamos a ver qué significa eso que les dijo. Vamos a meternos en el estudio. Dios maravilloso, ayúdanos, Dios, para que este estudio nos cautive. Ayúdanos para que seamos afectados por tu palabra. Dirígenos, enséñanos, capacítanos y envíanos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, como introducción, así en 3-4 rengloncitos, que es lo que acabamos de leer, Jesús sigue en la región de Gentiles, cerca de la costa, pero en desierto. Predica con intensidad el evangelio, y aquí lo comprobamos, lo han estado siguiendo y oyendo por 3 días seguiditos. Y una vez más les dio de comer. Aún estos 4,000 no son judíos. Los discípulos no lo pueden creer, pero Jesús lo hizo otra vez. En otra región mixta, que es donde están los fariseos piden señal, pero Jesús se negó. Esto que dije que lo hace por segunda vez, también está bien suave, porque una vez que Jesús hace cosas, digamos en la Biblia, no hace cosas que solamente, digamos, las pudo haber hecho una sola vez. Entonces, el hecho de que le dio de comer otra vez a una multitud gigantesca, quiere decir que Él todavía puede. Aún ahorita, si Él tiene el mismo poder, la misma autoridad, no era el Dios desechable, ¿verdad?, que hizo todo, luego ya no, sino que nos mostró quién es Él, pues. Entonces, el problema obviamente aquí sería los discípulos que no estaban entendiendo nada y ellos estaban presentes, pero no podemos ser tan rudos con ellos porque estamos iguales muchas veces. Si somos creyentes, creemos en Dios, dependemos de Dios, y cuando se nos atora poquito la carreta, estamos llorando y no sabemos qué hacer, pero no estamos pensando en Dios. Entonces tenemos que confiar que Él lo va a hacer en su tiempo. Tenemos que confiar en Él, pues. Vamos a ver. Versículo 1. Y dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, vamos a ver hasta ahí nomás para saber dónde están. Jesús pues es Dios y tenemos que ponerlo enfrente. Jesús sigue predicando y amando a la gente no judía de esta región. No sabemos cuánto tiempo ha pasado desde que sanó al sordo, pero sí podemos observar que aún está alrededor de Decápolis. Eso sería en la región, pues, de Tiro y Sidón, que es región no judía. Qué importante es que Jesús todavía ande por esos rumbos predicando el evangelio a gente fuera de Israel. Si Jesús ya tiene tiempo, yo creo que la mayoría de comentaristas están de acuerdo a que ya tenía más de, unos 3 meses en esta región haciendo todo esto, del tiempo de que sanó al sordo, que le dio el oído y la palabras al sordo, dice unos cuantos días, pero ya la gente subió a ser una multitud que lo siguen sin parar, no importa qué, sí, y a un lugar lejano, y ya lleva 3 días, entonces el evangelio está siendo predicado, y hasta aquí Marcos nos está diciendo todos los milagros que Jesús ha estado haciendo, lo que significa que estas personas que estaban siguiendo a Jesús, estos no judíos, realmente ya tenían tiempo siguiendo a Jesús, y no había hecho ningún milagro, solamente estaba predicando el evangelio. Y eso es importante porque Jesús fue a los no judíos, y los judíos como nosotros, los no judíos como nosotros, lo estamos siguiendo por quien Él es.
Acuérdense que ya lo habían reconocido como el Mesías, como el Dios de Israel, ya habían dado gloria. Entonces ahora lo están siguiendo porque sí saben quién es Él, sí, y ahora esta alimentación gloriosa. Y creo que esto es exactamente el propósito del Señor. Es algo que los apóstoles deben aprender. Hermanitos de mi corazón, puse acá, sí, Jesús tiene la misma compasión que tuvo por los israelitas, ahora con los no judíos. Jesús anda en un lugar lejano, esto significa que todavía viaja por el mar de Galilea, por las orillas, pero lejos del lugar donde sacó los 6,000 demonios, y que era el otro lado del mar de Galilea. Entonces Jesús ya ha gastado mucho tiempo en el área de no judíos. Yo creo que es importante. Yo creo que si vemos a Pablo andar por todos lados, si vemos que los discípulos se fueron por todos lados a predicar el evangelio, pero Jesús lo hizo primero, pues Jesús estaba yendo solo, digamos, y cuando no tenía a nadie, sus discípulos con él, que no lo creían, como quien dice que estaba sin apoyo, porque nadie creía en él. Cuando él comenzó a andar por todos lados, por todas las regiones, por lugares en donde no eran judíos, y aparte cuando había ido a su tierra, no reconocieron a Dios. Entonces el Señor tiene un plan, obviamente, y es que nosotros entendamos que le pertenecemos, que también somos igual de suyos que los judíos. Versículos 2 y 3, Jesús, digamos que explica a sus discípulos por qué tiene compasión de la gente. Dice: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Dice en el 3: y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. El Señor les explica a sus apóstoles por qué tiene compasión de ellos. Hermanos, este pasaje no es el mismo donde Jesús alimentó a los 5,000. Tienen gran similitud, pero son diferentes sucesos y en diferente tiempo y terreno. En Marcos 6:34 dice: salió Jesús, que fue cuando alimentó a los 5,000, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Comenzó a enseñarles muchas cosas. Lo mismo está haciendo pues con los no judíos. Aquí también, muy directo, Jesús dijo a sus discípulos: tengo compasión de esta gente. Y el hecho de que Jesús explique a sus discípulos por qué tiene compasión de ellos, nos hace ver que a los apóstoles esta gente le era indiferente. No sé si cachen eso. No lo creían la primera vez, pero esta segunda vez tiene que ver algo, sí, que ellos no pueden aceptar que Jesús también va a hacer lo mismo con los no judíos. Si hay algo, ya hablamos que no tenían fe, Jesús ya caminó en el agua, les enseñó que Él es Dios, y ahora frente de estos, seguramente no solamente es porque no tienen fe que Él es Dios, pero también porque no creen que le va a dar lo mismo que les dio a los judíos. Pues hay una clase de rechazo todavía a los no judíos. También nos muestra las esquinas duras de los corazones, pues, de los apóstoles. Obviamente todavía tienen el corazón duro. Se nos puede hacer raro que no se acuerden que no se acuerden los apóstoles de lo que Jesús hizo con los 5,000, pero la clave es que tal vez sí se acuerdan, pero no creen que lo hará otra vez, pero ahora con estos gentiles. Y tal vez todo eso va, como decía mi abuelita, junto con pegado. Sí, no estaban tan seguros o no querían aceptar la majestad que había en este ser que estaba frente a ellos, pero también decían: ¿cómo va a ser lo mismo con los no judíos? Pues está bien si lo hace con los judíos, porque somos el pueblo de Dios. Sí, los mismos apóstoles seguramente tenían ese dilema. Jesús menciona que son una multitud, dice Jesús. También dice que no hay pueblos cercanos, como sí habían cuando alimentó a los 5,000, lo cual sí había en la otra vez de los 5,000. En Mateo 14, y aquí lo voy a recordar, Mateo 14, 15 y 16 dice: cuando anochecía, se acercaron a él los discípulos diciendo: el lugar es desierto. Esto es cuando estaban con los judíos. El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer, si había pueblillos alrededor. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Sí, aquí realmente digamos que sí es otro lugar, porque aquí no hay aldeas. Jesús, los apóstoles no dijeron que había aldeas o lugar para comprar. Ahí era un lugar desierto. Si Jesús dijo: si se van a desmayar de tan lejos que están. No va a haber ningún lugar donde vayan a comprar nada. Hermanos, esta
está el mar, sí, ahí está el mar, pero no hay nada más. No hay árboles, no hay hierba, no hay pueblos. Y han estado con Jesús ya por 3 días. Y si algo tenían, pues ya se les acabó. Imagínate, si tenían lonche por un día o dos, pero ya ahora estaban siguiendo a Jesús por 3 largos días sin comida y sin agua. Nomás el agua del mar que no se podían tomar. Sí, pero el Señor, pero siguiendo a Jesús, pues. Entonces estos estaban siguiendo a Jesús. Ya lo habían reconocido el Mesías, el Dios de Israel, y estaban pues con él. Entonces Jesús tiene compasión. Me gusta mucho cómo Jesús lo dice y cómo les explica a los discípulos que tiene compasión por ellos. Dice Jesús, ve en la gente fe, lo cual los discípulos no ven. No lo valoran, la fe que tiene la gente por seguir a Jesús aún en ese lugar tan lejos ya. Jesús explica que hay gente que viene de lejos, pero ni eso les afectó. Qué triste que hoy día, yo puse acá, digamos, qué triste que en nuestros días que hay iglesias bien organizadas y bien grandes, donde esto de repente puede estorbar para amarnos. Puse esto porque, hermanos, seguramente los discípulos estaban cuidando el ministerio de Jesús, ¿verdad? Y a un punto ellos estaban pensando en que Jesús, o sea, si ya llevan 3 días, ellos no fueron los que le dijeron a Jesús. Jesús dijo, tengo compasión de ellos. Ellos nomás dicen, los discípulos dicen a Jesús, despídelos, ¿verdad? Ya que se vayan, ¿verdad? Y esto es porque estos están pensando en números, están pensando en las comodidades, en organizar todo. Sí, y ahorita, hermanos, hay iglesias grandísimas y bien organizaditas, lo cual no sé si yo, les voy a decir algo, yo presumo de ustedes, digamos, cuando me junto con la iglesia en inglés, presumo de nuestra congregación porque nos conocemos, pues. La gente, mucha gente que va a la iglesia en inglés no es crítica ni nada, pero una iglesia muy grande, te pierdes el contacto con las familias, con los demás. Tal vez te juntes con uno que no nos pase a nosotros. Nosotros somos una familia pequeña, una familia que nos conocemos, que sabemos de qué pie cojeamos, ¿verdad? ¿Quién está enfermo? ¿Quién está feliz? ¿Quién está triste? ¿Verdad? Si no ha sucedido, digamos que a lo mejor tú estás bien triste ahorita y no le dices a nadie, pues tienes que decirlo, ¿verdad? Porque tus hermanos, nosotros, estamos aquí para oír y para orar y para contarte un chiste, para quitarte lo triste. Amén, ¿verdad? Es bueno tener una congregación pequeña, porque de repente nos perdemos en la organización y quién es el líder y quién es este y quién es aquel, y se vuelve reglas y se pierde el ser familia, ¿verdad? Y de repente aquí vemos que los apóstoles están bien preocupados por otras cosas y Jesús dice, si se van a desmayar, mijito. ¿No ves ese amor de Jesús? Que dice, no los puedo dejar ir porque si se van en el camino con el sol, se pueden desmayar. Yo creo que eso es muy importante de aprender, de ver, pero de aprender. Tenemos que tenernos en consideración, tenemos que tomarnos en cuenta los que somos en tu familia. Hermanos de mi corazón y de mi alma, nuestro amor por los demás debe ser mayor que la organización, mayor que el número, mayor el amor que tenemos. Jesús dijo, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado, para que el mundo conozca que son mis discípulos. Entonces, el que nos amemos, el que nos tomemos en consideración, que nos preocupemos de los demás, anuncia que le pertenecemos a Él, ¿verdad? Porque sí puede haber una iglesia así impecable, bien organizada, con el liderazgo, ¿verdad? Y todo muy bonito, pero si se pierde el amor, entonces se pierde el sentido que Jesús quiere que la iglesia tenga. Tenemos que buscar sacarnos el tapón que tenemos y empezar a amarnos con respeto, con dulzura, con ternura, en el poder de Dios, en el Espíritu Santo, pero tenemos que buscar. Mucha gente dice, no, es que a mí me han lastimado mucho. Pues sí, por eso mismo tenemos que empezar a amarnos, ¿verdad? Y no tener yo creo que tenemos que tener no temor de amar, porque digamos que si tú dices, ok, ya voy a empezar a amar, y luego empiezas a amar y luego, ¡pau!, te dan un cachetadón. Creemos, ok, el punto sería, ya ves, entonces por eso no amo, ¿sería eso? O está bien que me peguen,
Yo, si no me quiere este, me voy con este otro. Mi mamá tiene un refrancito que es yo creo que ya de los 1800. Dice, en la Alameda me dijo un loco, si no me quieres, ni yo tampoco. ¿Verdad? Pero me voy con otro, si busco quien me quiera. Si no me quieren, fíjate, tú tienes que amar. El Señor Jesús ama, lo matamos y luego nos ama hasta la muerte, no le importa. Es más, eso que lo matamos hasta la muerte es lo que nos salva a nosotros. Sí, nuestro pecado lo mató y eso es lo que nos salva. Entonces, no tenemos que tener temor de amar a los demás. Aunque los demás no lo entiendan y aunque los demás nunca lo valoren y tú hagas todo y ellos no hagan nada, bueno, tú estás haciéndolo y eso es lo que se está requiriendo aquí, que lo estés haciendo. Si los otros no lo han entendido, pues es que no lo han entendido, pues por amor hay que entenderlos, que no han entendido. Podemos tener organización, liderazgo, pasos a seguir y diferentes propósitos para cada ministerio. Aún la tarea y responsabilidad de cada persona varía cuando hay todo eso y cada quien tiene su lugar. Como dice la Biblia, los diferentes miembros formamos, por eso somos tan diferentes, porque todos formamos un cuerpo. Esto es, cuando hay tanta variedad dentro de la iglesia, unos se dedican a una cosa, otros a otra, somos bien diferentes, pero eso significa que somos un cuerpo, pues. No, como Pablo decía, no todos somos nariz, no todos somos ojos, ¿verdad? Cada uno somos el dedito chiquito de la pata, ¿verdad? Una oreja, un pelo, ¿verdad? Pero todos diferentes para formar el cuerpo de Cristo que somos. Amén. Pero para que todo esto sea en verdad para la gloria de Dios, el amor debe ser por sobre todo. Sí, lo oímos y a lo mejor yo creo que no lo aprendemos, pero por mínimo tiene que estar allí. Si nos fijamos bien, la única razón por la cual estamos yendo al cielo es por el amor que Dios nos tiene cuando no nos lo merecemos. No más. La gracia de Dios significa el amor que Él te tiene y no lo mereces. Entonces, si aprendemos de eso, entonces vamos a entender que lo básico, el centro de la fe de nosotros es el amor entre nosotros. Es valorar el amor de Dios, es amarlo a Él, es amar a la gente. Observemos que Jesús vive y practica la vida amando. Jesús es movido por el amor. En sí, la Biblia dice que Dios es amor, dice la Biblia. Ahora también en Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, sí, eso sería Él, a pesar de nosotros, Él murió por nosotros. Digo esto, hermanos, porque los apóstoles están cuidando y organizando todo el ministerio de Cristo, y está muy bien hacer eso, hay que ser organizados. Lo único es que de su lógica se les está escapando el detalle del amor. No están teniendo la compasión que Jesús tiene por ellos y por la gente que está alrededor, y eso nosotros no tenemos que bajar la guardia al amor. Hay una cosa que lo voy a tener que decir todavía. Hay muchos de nosotros, ¿verdad? que hacemos eso, ¿no? que amamos, ¿verdad? Pero amamos en la forma de que, digamos que si yo les traigo una botellita de agua a ustedes, ¿verdad? Los veo que están bien acalorados, ¿verdad? Entonces yo me traigo mi paquete de agua y se las doy, ¿verdad? Y yo fui a la tienda y gasté mi tiempo y mi dinero, ¿verdad? Y ahí ando dándoles agua a todos, ¿verdad? Y luego cuando ya les doy el agua a todos, ahí hay unos 5 que agarran el agua y la tiran en el suelo, ¿verdad? Y se paran al agua, arriba del agua ahí, ¿verdad? Entonces yo me ofendo, ¿verdad? Porque no valoraron el agua, y no debe de ser eso. De repente nosotros, hermanos de mi corazón y mi vida, estamos amando para que nos amen, para que nos aplaudan, y yo creo que ahí hay un error, aunque como seres humanos estamos esperando eso, pero como cristianos, como viviendo la vida en Cristo, el principal punto es dar, pues es amar. Ahí tú ya estás pagado. La felicidad de dar, como Jesús dijo eso, a Él le ganó el gozo, no le importó el dolor, le ganó el gozo por nosotros. Entonces yo creo que de alguna forma tenemos que aprender a amar
punto y aparte. Si valora nuestro amor, si no nos ven como que de veras amamos, está bien. Nosotros hay que amar, hay que ser dóciles, hay que ver a los demás como mayores que nosotros, porque eso es la forma que Jesús nos amó, según Filipenses. Bueno, lo puse acá, lo cual Jesús quiere enseñar aquí, ese amor. Servir a la gente es por amor. El día que vinieron los pastores aquí, que le dimos de almorzar, yo estaba compartiendo de 1 Timoteo. Y en 1 Timoteo, Pablo le está dando a Timoteo, le dice que predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, que les exponga la palabra por amor. Dice, tiene que haber un amor no fingido, ¿verdad? Que el amor sea sin fingimiento y eso, ¿verdad? Y la cosa es de que cuando uno predica la palabra, cuando uno da las cosas, lo que sea que hagamos, el servir a los demás, tiene que ser porque verdaderamente los amas. Si estamos aquí otra vez, el ejemplo de nosotros, ¿verdad? Y ponemos las sillas, o me ayudan a quitarlas, y hay por ejemplo el sábado que va a haber comida y eso, estamos sirviendo, ¿verdad? Pero este servir no es que yo tengo más alta capacidad, un nivel diferente que los otros y yo soy aquí el líder. No es eso. Sí, Jesús dijo, ¿quién se sienta a la mesa? Y luego quién come y quién le sirve a los de la mesa. Y dijeron, los que se sientan a la mesa son los más grandes. Y luego Jesús dijo, pues yo estoy sirviéndolos, lo cual nos debe de pegar en la cabeza porque Él es el mayor. Entonces nosotros tenemos que servir a la gente. Ahí te va, no tanto por entender que la regla es así, pero porque de veras amemos. Porque nuestro propósito sea complacer, sea amar al otro, sea que el otro esté bien, como dijo Jesús, que le dolió. A mí me llegó te prometo que cuando lo leí dije, wow, qué cosa más bonita. Él se está acordando, él está pensando, si se me va, le está diciendo a sus apóstoles, mijos, si se van estos, se pueden desmayar en el camino porque no han comido. Si le dolió, sentía temor de que se le fueran a desmayar porque él no les iba a dar de comer. Sí, yo creo que eso habla mucho de cómo nosotros tenemos que tratar a los demás, tener esta preocupación por el otro, este amor por el otro, no como regla, simplemente amor. 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Luego, ¿para qué? Es decir, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Sí, si nosotros venimos y estudiamos la palabra y ahora ya estamos capacitados, bueno, el propósito era empezar a amar de acuerdo a Dios. Sí, ahora darle no un amor el que sea, pero el amor que Dios nos enseña en la Biblia, porque ya sabemos cómo Él nos ama. Ahora empezar a amar sin fingimiento, entrañablemente de corazón puro, dice ahí, qué chido lo dice. Dice, por amor, la obediencia a la verdad pues es esencial. En 1 Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. ¿Sí? Dios ama al que se establece en la palabra. ¿Sí? Otra vez, estamos perfeccionándonos, creciendo en la palabra, en la verdad, y luego sabemos que Dios nos ama, y luego empecemos a amar nosotros, porque ya estamos establecidos en la verdad. Tenemos que amarnos. Vamos a ver. 4, dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Nadie podía conseguir pan en tal desierto. Sí, estaba desierto, no había árboles, no había hierbas, no había nada, no había tiendas, peor aún, eran miles de gentes. Sí, no nada más eran unas cuantas gentes, pero eran muchísima gente. La verdad, a los discípulos les falta fe, porque ahí está Jesús. Pero por mi parte, y yo me puse en lugar de ellos, para no ser tan pesado con los discípulos, en mi parte, si alguien me pregunta aquí ahorita mismo,
por comida para ustedes y estamos dentro de la ciudad de Murrieta, mi respuesta obvia sería con mucha menos fe que ellos, se los prometo. Si ustedes me dicen, pues ya estamos aquí de una vez, ¿por qué mejor no nos das de comer, pastor? Pues ni feria traigo. ¿Verdad? Estamos ocupados, no sé qué pretexto voy a poner, pero les prometo que mi falta de fe se iba a manifestar en esa respuesta mía. Entonces, ¿por qué criticar tanto a los discípulos? Lo único que podemos decir es, hay que aprender de eso que pasó allá para entender que Jesús es el que va a proveer. Si tienen, ahí te va, mi respuesta aquí es, tienen hambre, aguántense para el sábado y hacemos un buen desayuno los varones. ¿Verdad? Bueno, el apóstol Pablo dijo algo muy bien dicho y muchas veces eso que dijo, ahorita voy a decir que esa frasecita, la recibimos, nos gusta mucho esa frase que el apóstol Pablo dijo, pero no sabemos qué fue lo que provocó, nunca hemos analizado qué provocó decir esa frase. Y la frase es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, viene porque Pablo dice, todo lo puedo en Cristo cuando tengo comida y tengo mucho bienestar, y todo lo puedo cuando no tengo nada. Filipenses 4 del 12 al 13 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Sí? Sé ser humilde o no tener nada y sé también tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego la frase que nos encanta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso significa, o lo que es, no importa qué situación, no importa el problema, la circunstancia, yo en Cristo estoy feliz. Tengo todo, así dice, todo lo tengo en Cristo que me fortalece. Exactamente como David lo dijo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Él es mi proveedor, en Él confío, de Él dependo. Así estaba la gente siguiendo a Jesús y por eso Jesús lo valoró, no les importaba nada, tenían a Jesús. Eso era suficiente para ellos. Confiar en Dios, depender de Él, en las buenas y en las malas. Darle gracias confiando, sabiendo que Él es bueno, Él es dulce. Versículos 5 y 7 dice, y del 5 al 7, Él les preguntó, ¿cuántos panes tienes? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusieran delante. Otra vez, la pregunta que Dios nos hace a nosotros cada vez que hay necesidad, en donde sea, porque es una pregunta que Dios nos hace el día de hoy también. ¿Con cuánto cuentas y cuánto tienes? Si ante toda la necesidad que haya, ¿verdad? Y le estamos clamando a Dios que nos ayude, que Él es el proveedor y todo esto, ¿verdad? Pero Él nos pregunta, ¿con cuánto cuentas? ¿Qué tienes? Digamos que hay un leproso enfrente de ti y dices, Señor, ayúdalo, sánale la lepra. Entonces te pregunta, ¿qué traes en la bolsa? Pues una cajita de pomada de la campana o Vaporú. Pues dámela. ¿Verdad? O sea, te pregunta a ti, ¿qué tienes? Porque nos asocia con Él. Él es el todopoderoso, realmente no nos necesita, pero luego Él se asocia contigo. Vente, tú y yo somos un grupo. ¿Qué tenemos? Él no ocupa nada de ti, pero quiere que tú seas parte de. Y eso es súper importante para nosotros cuando lo tomamos en consideración. Si ante las necesidades que estamos clamando a Dios que ayude, Él lo va a hacer. Pero tenemos que estar ahí. Tenemos que, como dicen, que una mosca le agarra la pata a la vaca para que la maten y matamos a una vaca. La mosca no hizo nada. Pero ella se incluye que ella hizo todo porque estaba ahí parada en una pata de la vaca. Sí, y la cosa es esa. Dios quiere que nosotros estemos incluidos en su majestad, en las cosas que Él hace. No nos da como gusto, como paz, porque
Dios quiere que tengamos con Él el poder que Él tiene. Wow. Pues nuestra compasión por los demás viene con esa pregunta: ¿dónde estás? ¿Cuánto tienes? Santiago 2, del 15 al 16 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Sí, yo creo, a mí se los prometo, y me quedo de malo, pero cada vez que veo, digamos, que un niño pidiendo, o una señora con su hijo pidiendo en las calles, siento ganas de darles. A veces les doy, a veces no, pero aunque estén haciendo trampa, están pidiendo, pues. Digamos que tu corazón siempre tiene que tener la idea de compasión. Si no podemos decir todos son falsos, son ricos que están ahí haciéndose ricos con lo que les dan. Están pidiendo dinero. Están pidiendo, y a lo mejor tú traes ahí extras. No te hace falta, no te vas a quedar pobre. Le puedes dar $1 o 5 o 20, ¿verdad? O una hamburguesa, o un taquito, o hasta tu lonche. Tenemos que buscar en donde nosotros estamos diciéndole: Dios, encárgate, y luego Él te dice: pues tú, ¿cuánto tienes tú? ¿Qué traes en la cartera? En tu bolsita. Hermanos, se ha dicho mucho de ser generosos hoy día, y esto está conectado a decirme, sí, la gente en las iglesias ahorita no quieren oír que el pastor hable de generosidad, porque ya saben que nomás es pedir y pedir y pedir, ¿verdad? Y mucha gente piensa eso, y lo tenemos, o dame o aún dar. Y así es el mundo. Pero el problema surge cuando no tienes esa compasión que Jesús tiene. Esto es, sí, es cierto, en las iglesias es donde la gente da, y luego la iglesia debe de tener programas para dar dinero a los pobres, a los viejitos, no sé, a donde haya necesidad llevar medicinas. Sí, entonces la idea de que tú des en la iglesia, en la familia donde tú te reúnes, no verdaderamente tiene que ser que te están, digamos que por regla dices: no, es que yo doy mi diezmo. Si tú estás dando tu diezmo porque cumples, eso no es nada. No sé si se entiende eso. Tienes que tener la compasión, por eso estás dando. Porque ¿de qué se trata el dar? ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? ¿Verdad? Y cuando se pida, se tiene que pedir aún te prometo que cuando ya eres parte de una iglesia, ¿sí? Y luego se trata de traer burritos, pues no es de que alguien se va a quedar con dinero, estamos cooperando, somos una familia, ¿verdad? Mucho más cuando vamos a darle a este orfanatorio, este dinero se va a mandar a tal tribu por allá en Nepal o algo, ¿verdad? No realmente tienes que pensar en cumplir para lucir o aún para ti mismo, pero en tener esto que Jesús tiene, y por eso le está dando de comer. Compasión por los otros. Tener el dolor del otro. Buscar saciar el dolor, buscar corregir, de alguna forma ayudar al que está necesitado. Tenemos que buscarnos en nosotros el por qué tenemos que ser generosos. No es regla, no es mandamiento, no es porque todos dan. Yo puse acá un montón de cosas. No es dar por cumplir, no es dar por religión, o por exigencia, o porque todos dan, o porque no quiero ser codo, sino que damos porque somos socios con Dios, con Jesús. Nuestra generosidad tiene que ponerse ahí la cara de que tú eres socio del amor de Cristo con Él. Por eso das, por eso eres generoso, por eso tú das de lo tuyo, porque el amor te gana, porque el amor es sobre todo, porque eres socio de Dios en su amor de Él. También hay personas que porque dan mucho piensan que tienen más derecho. Bueno, así no trabaja con Dios, pues Dios ve tu corazón, y porque lo ve no puedes escapar de su justicia. Sí, ¿por qué estás dando? Marcos 9:41 dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Sí, si nosotros nos encontramos en la posición de asociarnos con Dios para dar, y Dios sabe eso, dice la Biblia que Él no te va a dejar sin recompensa.
lo cual, si no estás poniendo tu corazón en el de Dios y estás dando por otro motivo que no sea por asociarte con Dios, obviamente que la justicia de Dios no te va a recompensar, porque no estás asociándote con Él, estás poniendo tu propia compañía de generosidad. ¿Se entiende eso? Si tenemos, yo creo que en esta, especialmente en esta vez que Jesús le da de comer a 4,000 personas y lo hace por segunda vez, habla exactamente de ese punto, de que nosotros tenemos que encontrarnos en el corazón que Él tiene. No nuestro propio corazón generoso, Él quiere asociarse con nosotros, y eso es de gran bendición. Y así, pues acá, si el que puede no lo da, Dios lo ve. Si esto es cuando tú das por amor, porque estás socio porque eres socio con Dios, Él te recompensa. Pero si puedes dar y no das, entonces habla de la misma justicia, y también Dios vio eso, pues. Obviamente que Él te va a recompensar por lo que des cuando eres socio de Él, y luego no te va a recompensar si tienes y luego no das. Sí, falta de generosidad, falta de entender. Si nos fijamos, no se sentaron en la hierba verde. Otra vez volviendo al pasaje, Jesús les dijo que se sienten, pero yo puse acá en el suelo pelón, donde no había nada. Jesús dio gracias, y en sus gloriosas manos se multiplicó el pan y unos cuantos pececillos. Y otra vez volvemos a ver esto. Los apóstoles no fueron los que multiplicaron el pan, fue Jesús en sus manos. Él lo multiplicaba cuando lo estaba partiendo, y luego cuando se los daba a ellos, se los seguía dando. Aquí la palabra allí era, Él se los seguía dando, y ellos seguían repartiendo, porque no se terminaba, estaba de lo que tenían. Él da, y los discípulos repartiendo o distribuyendo. Versículos 8 al 10 dice: y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego entraron en la barca con sus discípulos. Entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. De eso comieron hasta que se saciaron 4,000, y sobraron 7 canastas. Jesús nos enseña a tener amor por los demás, y que esa actitud sea para evangelizar y para la gloria de Dios. Esto es, cuando nosotros andemos de nosotros, tenemos que estar confiando en Dios, que esa persona está viendo a Dios allí. Y eso es lo que estaba pasando allá. Jesús los sanaba, Jesús los alimentaba, pero ellos estaban viendo a Dios. Dice que daban gloria al Dios de Israel desde anteriormente. Ahora duraron 3 días, digamos que lo entendieron de bulto, y estaban siguiendo a Jesús predicando el evangelio. Juan 6:26 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto es, Jesús está hablando con sus discípulos y nos está hablando a nosotros. Si no estamos viendo las señales, ¿sí?, de quién es Él, pero nomás estamos siguiéndolo por la conveniencia de que nos va a dar de comer o nos va a sanar, no vale. Tenemos que ver quién es Él, hacer nuestra conclusión y descubrir que por amor Él nos ama, por amor nos salvó, ¿sí?, y porque Él es Dios, puede salvarnos. Entonces, sí puede, Él es el Todopoderoso y nos ama. Y eso es glorioso, y ese es el plan que el Señor quiere que entendamos, hermanos. Jesús nos ama, Él nos provee, tenemos pues que buscar confiar en Él. De los versículos del 11 al 13, así todo juntito, que es nada más ese reclamo, dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Él. Obviamente que acá dice que se fue de donde estaba a la región de Dalmanuta. Dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Él, con Jesús, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Obviamente que era una trampa, querían acacharlo en algo para matarlo. Dice: y gimiendo en su espíritu. Gimiendo era como a Jesús, cuando los oyó a ellos que querían hacerle esta trampa, Jesús suspiró hondamente, ansiado, así como con una ansia tremenda, desilusionado, porque ellos no estaban entendiendo nada, querían una señal del cielo, y señales había a más no poder. Y ellos querían acacharlo, querían decir, puse acá, acabo de leer el versículo, dice: y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra riviera.
Jesús terminó con los 4,000 y otra vez cruzó el mar. Al llegar al otro lado, los fariseos lo atacan, queriendo atraparlo en algo para matarlo. Le pidieron una señal del cielo, que puede ser algo, si esa señal del cielo puede ser algo, como fuego del cielo, como pasó con otras personas que estaban en el Antiguo Testamento, que estaban profetizando y que bajaron fuego del cielo. Dice, o querían, al decir, danos una señal del cielo, quería decir como algo que suceda en el cielo, algo, haznos un show aquí celestial. O la otra cosa, cuando decían que una señal del cielo, era poner una trampa para decir que su poder no venía del cielo, que no venía de Dios, sino que venía del diablo. Entonces ellos todavía querían hacer a Jesús pensar, o a la gente pensar, que Jesús no hacía lo que hacía por el poder de Dios. Digamos, no daba de comer a la gente, no sanaba a los enfermos por el poder del cielo, por el poder de Dios, sino que lo hacía por el poder del diablo. Y eso ya lo hemos visto en otro lado. En Marcos 3:22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, que es del diablo, y que por el espíritu de los demonios echaba fuera a los demonios. Entonces, cuando le pedían una señal del cielo, era una de dos: querían una señal gloriosa, así majestuosa, como un show, o le estaban manipulando, diciendo, tú no tienes el poder de Dios, no tienes el poder del cielo, tienes el poder del diablo. Él no le siguió sus patrañas, pero le dolió el alma al oírlos, a los líderes religiosos y a los maestros de la ley y los expertos en las escrituras, que no habían entendido nada y estaban rechazándolo cuando él nada más vino a salvarlos. ¿Sí? Y yo creo que eso es un buen punto para nosotros hoy, porque si nosotros en nuestro alrededor, digamos en nuestra generación, hay mucha gente bien religiosa, ¿verdad?, que no está enfocada solamente en Jesús, ¿verdad?, pero están enfocada en reglas, están enfocados en doctrinas diferentes, en ministrar, en discipular a la gente sin la Biblia. Sí, obviamente que ese gemido de Jesús todavía se oye porque gente religiosa no sigue a Jesús porque Él es Dios. Sí, aún los cristianos como nosotros, gente que tenemos fe, pero que estamos enfocados en que se tiene que manifestar, en que tenemos que ver manifestaciones, sí, y esas manifestaciones se convierten en, si no las cumples, entonces no voy a tener fe. Sí, si no me haces este milagro, si no sanas a esta persona, si no sacas agua de la roca, entonces no voy a tener fe porque no eres Dios. Sí, ese es un reto de un pobrecillo ser humano frente a la majestad del Dios creador de todas las cosas. Entonces Jesús sabiamente dijo, no les voy a dar nada. Y eso también es válido de parte de Dios, cuando nosotros no sabemos lo que estamos pidiendo ni cómo estamos pidiéndolo. Tenemos que aprender cómo, porque si estamos pidiéndole como ellos, danos una señal. Y porque ellos no iban a creer por la señal, y Jesús ya sabía eso. Entonces, si toda esta gente que decimos que creemos y luego le pedimos una señal para ver si es Dios, tampoco vamos a creer, y justamente Él puede decir, no hago nada. Y sigue siendo el Dios. Dice, gimió en su espíritu. En Mateo 12:40 dice, porque como estuvo, en Mateo dice de este mismo pasaje, y habla de la señal, dijo, no le voy a dar señal, pero Mateo dice, porque como estuvo Jonás, más que la señal de Jonás, dice en Mateo, pero como estuvo Jonás en el vientre del pez, del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Entonces, la señal que Jesús le dio a los fariseos, que le pedían una señal del cielo, es su resurrección. Esa es la señal del cielo. Eso es, Él vino, murió, padeció, fue sepultado y del sepulcro salió al 3er día. Esa es la señal que les dio, que Él es Dios, que Él es el Todopoderoso y que vino a salvarnos. Conclusión, así termino. Hermanos, Jesús no hizo ningún milagro para impresionar a nadie, para impresionar a alguien, sino que Él es Dios y todo lo que Él hace nos impresiona. No ocupa de hacer algo más. Él es absolutamente glorioso y divino. Con su muerte, sepultura y resurrección, explica y muestra y prueba quién es Él. Esa fue la señal de Jonás. Entonces, el versículo que tengo aquí atrás, déjame se lo leo.
atrás de su hojita, es Hebreos 6:10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sí, servicio de amor ante Dios, sirviendo a los demás. Entonces, el que nos amemos, el que nos sirvamos, el que nos, digamos que nos llamemos a hermanos y hermanas y que seamos siervos de los demás, es por amor al nombre de Dios, es porque primero amamos a Dios. Dice en el versículo que está enfrente, Lamentaciones del Antiguo Testamento 3, 22 y 23, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Si nosotros estamos aquí, porque Él todavía tiene compasión, todavía sigue teniendo compasión por nosotros, nos ama, no puede evitarlo. Él es Dios, Él es bueno y es dulce. Amén. Antes de hacer esta pequeña oración, déjenme le recuerdo, porque el domingo casi no pusimos mucho énfasis. Este sábado a las 9 es el estudio de las damas. Vienen y van a quedarse aquí a hacer lo que ellas hacen. Tienen un buen estudio. ¿Cómo le llaman? Conexión de mujeres. Los hombres nomás no tenemos nombre, nomás es desayuno de varones. ¿Verdad? Entonces vamos a comer bien a gusto. Para el sábado a las 9, todo el mundo aquí, las mujeres aquí, los hombres allá. Y a las 9 de la mañana el sábado, Dios glorioso, majestuoso y maravilloso, es en ti en quien confiamos. Es por tu gracia, es por tu amor, es por tu dulzura, por tu ternura, por tu majestad entre nosotros, por tu poderío y gloria. Señor Dios nuestro, perdónanos y danos en tu espíritu el poder para servirte, para amarnos unos a otros, para mostrar que somos tuyos, que te pertenecemos, amándonos unos a otros, así como tú nos has amado. Guíanos, Señor. Guíanos, dirígenos, danos este poder de amar. Ayúdanos a entenderlo, a capacitarnos, capacítanos para amar. Y ayúdanos a practicar amor, empezando nuestro hogar y nuestra familia de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga bien mucho.